cuando son las 8:37 y ya está con nosotros nuestro primer invitado del día de hoy. Se trata del doctor José Manuel Hernández Peguero, delegado técnico del partido Fuerza del Pueblo ante la Junta Central Electoral, ex fiscal del distrito, una persona conocida por todos ustedes, con quien nos honra con iniciar esta nueva semana y la recta final ya de la campaña electoral como nuestro primer invitado. Gracias por estar con nosotros. Un honor y de mucho agrado estar con ustedes al inicio de esta semana. Así que quedo a vuestras disposiciones para que podamos intercambiar impresiones, ¿verdad? José Manuel, vamos a iniciar esta conversación. Ya estamos exactamente a 1 mes y 19 días de las elecciones presidenciales y congresuales. Yo recuerdo que previo a las elecciones municipales de febrero, cuando venían invitados, actores, protagonistas de este proceso, tanto de la oposición como del gobierno, ya acercándose la fecha definitiva del 18 de febrero, ambos bandos se atrevían a hacer proyecciones de la cantidad de alcaldes que sacarían. Y recuerdo como hoy, que en esa silla que usted está, un día nosotros entrevistamos aquí a Roberto Ángel Salcedo, Robertico. Y Robertico nos dice a nosotros en esa silla que el PRM y el oficialismo iba a sacar 130 alcaldes. Nosotros dijimos, no, 70%. No, pero esto es una locura, esto es una cosa inimaginable, esto no es posible. Todos nosotros teníamos nuestros reservas, con excepción de Kimberly y de Elías Baez, que no está aquí hoy. Pues, ¿qué pasó? Bueno, pues Robertico terminó teniendo razón. De la forma que sea, pero la tuvo, ¿verdad? Entonces le hago ese introito para preguntarle cuáles son las expectativas de ustedes como partido. Por ejemplo, a nivel senatorial, que es más fácil porque son 31, ¿verdad? 32 senadores. 32 senadores que están en juego. ¿Qué entiende usted, José Manuel, que la Alianza Rescate RD va a poder conseguir desde el punto de vista senatorial? Porque hoy ya vi yo un titular que el PRM está apuntando a ganar 30 senadores. 30. Hoy. ¿Van a dejar la del distrito y cuál es la otra? No sé. Ellos dicen 30. Entonces quisiera escuchar en función de lo que usted ve, los números que usted maneja, lo que ya pasó en febrero. Si usted se atrevería a proyectar o posibilidades en algunos lugares específicos de triunfo de la alianza. Mire algo. Déjeme hacerle un recordatorio. En la pasada campaña municipal, el presidente de la República, como líder de su partido, inauguró un eslogan que a mí personalmente me movió a preocupación. Él decía, un solo gobierno. Mucha gente lo pasó desapercibido y yo creo que no debió ser así. El presidente, ante lo planificado, que es el mal, que se trataba de todo lo que ocurrió, previó lo que ocurrió. Pero para esta ocasión yo creo que las cosas van a ser muy diferentes. La lección ha sido aprendida y los partidos de oposición estamos preparados, ante todo, para dar la batalla en el campo que el opositor reeleccionista escoja. Y cuando digo esto, es porque desde ya estamos viendo actitudes y conductas que no responden a un gobierno que se considera triunfante. Por el contrario, un gobierno que pretende estrangular económicamente a la oposición, que ha ido tras la casa de los candidatos electos y los perdedores, no es demostración de que se siente confiado de que va a ganar. La democracia ha estado afectada y es preocupante que con el nivel de institucionalidad que habíamos alcanzado
y el desarrollo, yo creo que ha constituido un retroceso. Las prácticas que se están a partir de este gobierno instaurando, en el sentido de la compra descarada de simpatizantes y miembros de otros partidos, incluyendo candidatos. Nosotros vamos a denunciar, yo diría que vamos a reiterar una denuncia que ya antes le habíamos hecho a la delegación de la Organización de Estados Americanos cuando visitó al presidente Fernández, en el sentido de todas estas artimañas, bajezas por parte del gobierno en procura de disminuir a la oposición y constituirse en el único triunfador. Doctor, en ese sentido, ahí va mi pregunta, de que esta mañana leíamos que ustedes iban a llevar ante la OEA lo acontecido, pero la OEA estuvo aquí y ellos de manera preliminar emitieron un informe, ellos más o menos vieron lo que estaba pasando. Entonces, ¿qué van a llevar a ustedes a la OEA si ya ellos saben y constataron lo que pasó ahí? Y ahí mismo, mi otra pregunta para aprovechar el turno, ¿cuál es la situación con los fondos, con los recursos que tiene que entregar la Junta el día de hoy? Porque me parece que todavía no lo han desembolsado, a pesar de que la Junta le hizo el pedimento al gobierno, al Ministerio de Hacienda. Yo creo que es un gran paso importante de que la comunidad internacional conozca lo que está ocurriendo en el país. Cuando se va a la OEA no se va solamente a la organización, ni a la delegación que viene hacia República Dominicana, se va hacia todos los países que la integran, incluyendo Estados Unidos. Y yo creo que es importante advertirle a ese organismo internacional que reviste mucha validez y mucha credibilidad en el ámbito de la observación internacional, lo que aquí está ocurriendo, a los fines de que no se diga que lo hicimos después, sino a su debido momento. En lo que respecta a los fondos de que usted dice, no es a la Junta que le corresponde. Es que este gobierno, después de nosotros, durante 3 años, recuerden ustedes que a partir de asumir esta nueva Junta Central Electoral en el año 2020 al final, se iniciaron los diálogos con los partidos políticos y con la sociedad civil a los fines de reformar las leyes, tanto la ley de partido como la ley de régimen electoral. 3 años después se consigue reformar la ley de régimen electoral, en donde establecimos allí que el año de las elecciones, el presupuesto a depositar, los fondos a depositar por el Estado Dominicano a la Junta Central Electoral para ser distribuido en los partidos políticos correspondía a un 0.5%. Esto era una gran conquista y fue un consenso entre todos los partidos. Lo primero que se sintieron muy complacidos fue el Partido Revolucionario Moderno. Esa gran conquista. Eso fue en la 2023. No, estaba en el gobierno. En la 2023. Sí, con la 2023. ¿Usted me entiende? ¿Qué ha pasado ahora? Bueno, con su mayoría congresual pasan la ley de presupuesto en donde establecen en una disposición la reducción a 0.25. A 0.25. ¿Entiende? Entonces, ya en una ocasión anterior, el Tribunal Constitucional se había referido a la invalidez de esta disposición legislativa por múltiples razones. Una de ellas es que recordemos que estamos frente a 2 leyes orgánicas. Una que es la ley de presupuesto, pero otra que es la ley de régimen electoral. ¿Entiende? Es decir, resulta discutible si eso se puede hacer. En definitiva, el gobierno niega a los partidos políticos de oposición lo que se había previsto en la ley y lo que consensuadamente se había aprobado por la sociedad civil. Doctor, para pasar con Víctor, solo puntualizar, porque yo sé que se me va a olvidar,
que difiero de usted en el planteamiento que hace de la importancia y el rol que juegan los organismos multilaterales como la OEA y eso. Yo con la OEA nunca, desde el 65 ellos y yo tenemos problemas. Entonces con el rol que están jugando ahora, por ejemplo con lo de Venezuela, el papelazo, y con lo que quieren venir hacia aquí, pero está bien, Víctor, vamos, Víctor, tengo diferencias gravísimas con ellos. Doctor, siempre un privilegio tenerle aquí, sobre todo porque con usted podemos hablar de distintos temas, pero centrado en esta recta, los partidos políticos de oposición generaron un documento frente a la Junta Central Electoral. ¿En qué va eso? Porque yo lo que vi que asumieron algunos temas, pero otros lo han dejado de lado, el tema del financiamiento, el general que tienen ahí, como un cuartel del propio PRM. ¿Qué tenemos con respecto a eso? Y por otro lado, las garantías que se deriva de esa misma documentación, pero las garantías para este próximo proceso. Las carpas fueron los centros de votación, la propaganda fueron los centros de votación, el personal de la Junta que está en la mesa, que fueron llevado por el PRM y contratado con el gafete de la Junta Central Electoral. ¿Qué va a pasar con todo esto de cara a estas elecciones? Los partidos que integramos la Alianza Rescate RD planteamos un pliego de condiciones mínimas para que la Junta Central Electoral responda en lo que respecta a su cumplimiento para garantizar la credibilidad. Yo creo que quien más debería estar interesado en esto es el propio gobierno. Sin embargo, sigue torpedeando, sigue dificultando, sigue entorpeciendo y sigue, ante todo, plagado a ese retardo en tomar decisiones por la Junta Central Electoral, aquella que decía que no tenía las garras y que se le dieron las garras con los reglamentos, con la creación de una dirección especializada al interno de su organización para que pudiese supervisar lo ocurrido, y no vemos respuesta. Yo creo que se le ha dado el tiempo más que suficiente a la Junta Central Electoral para responder. Tímidamente lo ha hecho con respecto a la Policía Militar Electoral, en el sentido de establecer su ámbito que trae consigo esa resolución conflicto en lo que respecta a la policía que debe asistir al Ministerio Público Especializado. Entonces, yo creo que estamos ante una serie de interrogantes y de cuestionamientos a la misma Junta Central Electoral, que urge ante todo por parte de ella una respuesta. Israel. Don José Manuel, un privilegio tenerlo por aquí. Mire, además de las acciones legales, que es por todos relativamente conocido, de manera particular en cuanto a las elecciones municipales, ¿ha hecho la Fuerza del Pueblo algún reclamo ante la Junta o ante el Tribunal Superior Administrativo que se pueda mencionar de manera específica? Bueno, en lo que respecta al Tribunal Superior Administrativo, reclamamos lo que está sucediendo con la restricción de los fondos que legalmente le corresponden a los partidos. Ya de todos es sabido cuál fue la respuesta. Que no. Todavía es cuesta porque nosotros tenemos los motivos. Sí, pero o sea, el tribunal dijo que no. O sea, lo que dice la ley, el tribunal dijo que no le entreguen los fondos. O sea, tú estás viendo. Sí. En lo que Qué contubernio. Todavía no tenemos lo que sustente ese fallo. No. En el 20 si estuviera aquí. ¿Y qué tiempo tiene el tribunal para presentarlo? Bueno, yo creo que eso es delicado. 5 días. No, haciendo lo que dé la gana, esto es de ellos. ¿Y ya pasaron los 5 días? Creo que sí, que debe haber pasado entre hoy y mañana, ¿verdad? Sí, ya se vence. De todas maneras, bueno, nuestro partido y los demás de oposición han planteado tanto al Ministerio Público Especializado como a la misma Junta toda una serie de reclamos respecto a lo acontecido. Esto es grave lo que el doctor está diciendo, porque oye, el criterio no es jurídico. Usted falla, después buscamos cómo sustentar ese fallo. ¿Cómo hace eso? Sí, así mismo.
Oye, grave, líder, eso. Bueno, pero lo el pueblo cierto está es que en cuando Cuca. usted dice no ir allá a la OEA, ¿Y a dónde vamos? ¿A dónde vamos? Bueno, No, con Camaño a la escarpada. Vamos, Kimberly. bueno, Un país de pero, ingratos. culminando tu pregunta, Por favor, sí. nos hemos mantenido, ante todo, reclamando a la misma Junta. Es más, nosotros reclamamos a la Junta Central Electoral la imposición como medida cautelar al presidente de la República que no inaugurase ni que tampoco se promoviera, como la ley lo dice, en el pasado tramo electoral. Y no tuvimos respuesta. Bien. Es decir, reclamos van a haber de más. Así que Estimado. nosotros vamos a estar siempre atentos a lo que está ocurriendo. Mire recientemente cómo quitaron las banderas, la bandera nacional Eso es de delicado. un monumento público y establecieron la bandera del presidente Es una reeleccionista. Lo hicieron la Gente 27 loca. Sí. completa. Mire cómo los programas sociales que no estaban previstos mantenerse, todavía se mantienen, como son las de un bono escolar. ¿Entiende? Es decir, estamos en una contienda con ribetes, yo diría, dictatoriales. Es evidente de que estamos ante un presidente que no respeta la institucionalidad, que no cree en la democracia y que quiere aferrarse al poder a como dé lugar. Y eso no será posible, porque el 67% dice que está peor que antes, el 65% dice que la economía va peor que antes, y así sobre un 60% de la población encuestada, todos opinan en contra de este gobierno y de su presidente. Kimberly. La pregunta, Estimado. ¿con quién se va a reelegir? Estimado, ¿Con quién? precisamente hacia allá va mi pregunta. Esa misma población que en algunas encuestas obviamente resalta eso, también dice de tener una aprobación por el actual gobierno y su presidente, que incluso cuando en su momento el antiguo PLD, que ahora es la Fuerza del Pueblo, en su momento era parte, usaba esas encuestas y también le daba credibilidad a esas mismas encuestas que hoy dan como favorito al presidente Luis Abinader. También he escuchado decir mucho de la oposición que si la mayoría de los ciudadanos vota, pues la reelección no va a ser. No se va a manifestar una reelección en el país. Pero, sin embargo, todos sabemos que para las municipales hay una abstención mayor, que eso siempre ha sido así y que es muy difícil para los candidatos a alcaldes y regidores llevar a la mayoría del pueblo dominicano a votar, incentivarlo a votar. La gente se incentiva a votar para las presidenciales. ¿Qué usted cree que pueda pasar de cara al próximo proceso electoral, según lo que dicen las encuestas que en su momento ustedes validaban y que hoy no le dan credibilidad? Y según también lo que acaba de pasar en unas elecciones municipales, que también sabemos que había una gran preferencia en el electorado. Bueno. Y por último, Ajá. la senaduría que usted pero cree venga. que se gana, seguro. Ya, No, pero yo usted no. tiene no. ¿Cómo así problema. la líder. senaduría? No, Aparte de la del distrito. Las senadurías. Aparte de la del Yo dije distrito. las. Sí, ¿qué es lo suyo? Yo Me dije gustaría, las, oigan, ¿cuáles? Yo como vegano me gustaría que allí existiese un cambio. Sí, sí. Necesitamos un senador Bueno. diferente al que está, y yo creo que en eso el candidato Son traficantes. de la Fuerza del Pueblo y la opción Sí, sí, sí. de la oposición constituye un Eh, candidato triunfante. Yo- Ahora, gracias, Acérquese Víctor. más, doctor. Sí. No. Él sabe. en lo que está respecta, haciendo un video. Ah, ya. en lo que respecta a las encuestas, bueno, yo creo que Kimberly, como una joven muy inteligente, dio una definición. Gracias, La gracias. usábamos antes, la usamos ahora. Yo creo que la realidad de las encuestas es cuando tú mides el nivel de preocupación que hay en el país por los grandes problemas. Ningún pueblo puede reelegir a un país que sobre un 60% estima que su
condición económica ha empeorado. Ningún pueblo puede reelegir a un presidente en donde sus preocupaciones son la inseguridad, la carestía de los productos y sobre todo la falta de empleo. No puede pasar una reelección bajo esas condiciones. Y hay de aquello que si ocurriese una reelección estos próximos 4 años, yo preveo ante todo una situación calamitosa, ante todo un gobierno que va a surgir de la reelección con serios cuestionamientos en lo que respecta a su supuesto triunfo, pero más que todo que va a tener que recurrir a métodos como fue la aprobación de la ley de la Dirección Nacional de Inteligencia, en donde evidentemente van a afectar no tan solo a la población, sino a sectores económicos poderosos que cuestionarán sin rubor alguno y sin límite alguno lo que pueda estar sucediendo para ese entonces. José Manuel, finalmente de mi parte preguntarle lo siguiente y sin abusar. Usted fue fiscal del Distrito Nacional hace unos años, ¿verdad? Me gustaría, partiendo de su experiencia, que de alguna manera nos explica lo que no somos abogados y no somos especialistas en esos temas, pero que uno de curioso se pone a investigar, a leer ¿Qué ha pasado con el rol del Ministerio Público en estos 4 años? Que uno, sin ser especialista, uno ve, por ejemplo, unos expedientes voluminosos, 12,000 páginas de acusaciones, y caja para aquí, caja para allá, y tenemos 300,000 pruebas. Sin embargo, en lo que ha ocurrido, ¿qué ha ocurrido? Se le están venciendo los plazos. Ya le han dictado prisión preventiva a algunos de los acusados y los encartados grandes y ya están en su casa la mayoría. Y parecería que todo el morbo que se generó y la sed de justicia que tenía mucha gente, como que ha comenzado a perder las esperanzas de que realmente esas personas van a pagar por lo que el mismo Ministerio Público les ha acusado. Entonces, ¿cuál es el móvil? Uno ve, por ejemplo, casos en Estados Unidos, los fiscales se van por 2, 3 pruebas fuertes y hacen un caso así. El caso Quirino tenía 28 páginas. ¿Verdad? Entonces, usted que fue fiscal del distrito, que ha estado en las 2 aceras, La acusación. ¿cómo usted puede describir esto que ha pasado? El Ministerio Público, según usted, su opinión, ¿ha pasado con buenas calificaciones su rol? Yo creo que no. Yo creo que merece una crítica sustantiva, fuerte, porque ha sido reducido por el gobierno a su más mínima expresión. ¿Cómo así? Se trata de un concepto. Yo creo que la magistrada Miriam me merece todo el respeto, pero viene del Poder Judicial. Es decir, no es una persona que estuvo involucrada, más que a su inicio, creo que duró unos cuantos años. Pero el Ministerio Público actual, a partir de la reforma procesal penal de 2004, cuando inició, Sí. ya no es el mismo de antes. Pretender que un Ministerio Público esté solamente asentado en un escritorio, presentando una acusación, recolectando las evidencias, es evidentemente fuera de lo que fue visualizado como el nuevo Ministerio Público y como yo lo he concebido cuando fui fiscal, que era del fiscal que debía estar donde estaba el conflicto, donde estaba el problema. Esa es mi forma de ser. Yo creo que hemos retrocedido. A los fiscales hoy no los respetan los policías, mucho menos que antes, y todo esto merece ser criticado. Sí. Concentrarse todo en el Ministerio Público en la lucha anticorrupción, un fracaso total. ¿Por qué? Porque tú no ves los expedientes de este gobierno, y esa es una gran realidad, una evidente realidad. ¿Dónde está el expediente del Ministerio de Educación de Furcal? Que la magistrada Jenny Berenice ha estado investigando durante más de 2 años.
¿Cuál es el resultado de su investigación? ¿Dónde está el expediente de Intran? Y así muchísimos otros más. Es decir, que es cuestionable. El de Bartolomé Ahora bien, Pujols, por ejemplo. es decir, Pujals. yo creo y visualizo un ministerio público en el gobierno de Leonel Fernández, porque yo tengo que defender lo que sucedió en mi gestión, la visión que tenía Leonel Fernández La de ese ley ministerio 2011. público, 2004-2008, de fiscales, sus fiscalías barriales, resolviendo la cotidianidad, los múltiples conflictos que se presentan en un barrio. Señores, que uno Y las no- fiscalías barriales no funcionan ya. eso está muy reducido. Y bueno, recientemente Ni siquiera. salió una publicación de que la Barquita hace 3 años se inauguró un local, pero no hay fiscal barrial. Imagínese usted. Pero tampoco forma parte de lo que es la política criminal. En donde está el gran problema es que el Ministerio Público ha sido desplazado en Sí. este gobierno. Y ya tú ves que la investigación recae sobre la Dirección Nacional de Investigaciones. Que van a pedir autorización al fiscal. ¿Pero cuándo? Es decir, lo que se debió entender es que bajo la credibilidad que denostaba la magistrada Miriam y su gran equipo, se tenía que entender que este gobierno la iba a apoyar para fortalecerla institucionalmente y no comenzarle a quitar funciones. Ya no tiene los bienes incautados. Ya el fiscal, aunque sigue siendo el responsable frente a la justicia, ya es un órgano administrativo, es decir, un órgano del Poder Ejecutivo que tiene la facultad de disponer y de administrarlo. Podría en principio entenderse viable, pero oiga, no vimos al Ministerio Público opinando respecto a eso. Más aún, antes con la ley de lavado de activos, al Ministerio Público le tocaba el 25% de lo que produjesen las ventas de los bienes incautados. Sí. Ahora se lo quitaron. ¿Cómo? Es decir, el mínimo presupuesto, porque al final de cuentas, ustedes saben que la autonomía presupuestaria que fue aprobada por Leonel Fernández en su gobierno ha sido echado a la borda por este gobierno, porque menos del 1.4% que le corresponde es lo que se le está asignando. Así no se puede pensar que podemos tener recintos carcelarios modernos en el nuevo sistema, ni así podemos pensar que vamos a tener fiscales encantados o contentos con lo que está sucediendo. Es Doctor. evidente que tenemos un retroceso en lo que respecta a la implementación de una política criminal que procurase garantizar la tranquilidad y la seguridad ciudadana. Bueno. Fracaso total. Gracias al doctor Ay, José ay, Manuel ay, Hernández Peguero. Y si me queda algo de todo eso que usted nos compartió al final, que tiene mucha lógica. Si tú me reduces el presupuesto como Ministerio Público, Cada ¿cómo se le año. redujo, Sí. ¿verdad? Sí. ¿Por qué tú no gritas? Si tú eres independiente. Sí. Porque tú no dices, Pero mira, pues- me están quitando esto, me están quitando aquello. No, Por no. ejemplo, con el lío de la cárcel del Fuego de la Victoria, todo el mundo le cayó al Ministerio Público. Y Miriam lo único que dijo en una locución, no han usado como banquito de picar carne. Nada más. Pero ¿y por qué tú no dices que no se han acabado la cárcel y no hay cárceles nuevas porque no hay cuarto? Así Porque mismo. no lo empoderan, porque se supone que tú eres independiente. Exactamente. Entonces ahí queda un trasfondo de lo que el magistrado ha expresado. Vamos al contacto y regresamos con más del rumbo de la